Hola, queridas, queridos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del vídeo y muchísimas gracias por ver este canal y por suscribirte a él. Bueno, hoy ya nos vamos a meter en materia, o en este momento nos vamos a meter ya en materia con la Maksura de Al-Hakam II. Recordad que en este vídeo os expliqué un poquito los antecedentes de cómo esa iconografía del Templo de Salomón iba traspasando el tiempo y los espacios a lo largo y ancho del Mediterráneo y de los siglos de la Antigüedad tardía y de la Edad Media, y ahora nos vamos a plantar definitivamente en el Califato de Córdoba, en la época de gobierno del segundo califa de Córdoba, que fue Al-Hakam II. Al-Hakam II, al igual que habían hecho sus predecesores, los emires y el primer califa, su padre, Abderramán III, también realizó muchas obras pías tanto en la ciudad de Córdoba como en los alrededores, pero una de las más famosas, o diría yo la más famosa, fue la ampliación que hizo a finales del siglo X en la mezquita de Córdoba, en lo que se conoce como la Maksura del Hakam II en la mezquita de Córdoba. Bueno, la mezquita de Córdoba sabéis que es mi edificio favorito, es el mejor museo arqueológico, yo diría que del mundo, y esto no lo decía yo, lo decía el profesor Juan Carlos Ruiz Souza, y tiene toda la razón, porque como siempre os digo y os decimos, tenemos desde la época romana, la época visigoda, pasamos por todo el periodo andalusí, pasamos por toda esa etapa de la transformación de la mezquita en capilla real, después en lo que llamamos la catedral, podemos ver el Renacimiento, el Barroco, etcétera, 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 hasta las restauraciones de antes de ayer, es decir, del siglo XXI. Así que no dejéis de visitar Córdoba y la mezquita de Córdoba porque es un edificio excepcional y que además hemos conservado, por suerte, o porque se ha pretendido desde el poder que se haya conservado. No vamos a entrar en polémicas, pero como bien dice una buena amiga, yo creo que tenemos que celebrar lo conservado y no lamentarnos por lo que no conservamos, porque bueno, pues sabéis que la mayor parte de las mezquitas aljamas de Al-Ándalus pues han desaparecido, se conservan de una forma muy parcial. Quería comentaros también que todo el contenido del primer vídeo y también de este lo podéis completar o podéis profundizar en él, no solamente en los artículos y en mi tesis doctoral, que ya os lo mencioné, sino que también yo tengo algunos vídeos subidos en oculto a este canal de YouTube, y si queréis matricularos en ellos para profundizar en toda la historia del arte islámico desde sus inicios hasta el sultanato nazarí de Granada, podéis escribirme a dhpatrimonio@gmail.com y os doy toda la información sobre un curso de formación que tengo de 12 sesiones con materiales complementarios para que podáis estudiar y profundizar sobre toda esta historia del arte islámico, que es súper interesante y también fascinante. Y estos aspectos generales que vamos a ver en este vídeo también los tenéis en estos cursos y en estos artículos que os recomiendo. Bien. La Maksura del Hakam II es este edificio, esta es la planta de la Maksura del Hakam II en el contexto de la mezquita de Córdoba. Y este es el aspecto que tiene hoy en día parte de lo que fue la Maksura del Hakam II. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra Maksura hace referencia a un espacio acotado. Un espacio acotado dentro de la mezquita, pero que no tiene por qué ser un espacio únicamente de representación del califa, de su familia o de los oficiantes o de los imanes, etc., sino que, por ejemplo, también se puede llamar Maksura a el espacio reservado para las mujeres. ¿De acuerdo? Tenéis un libro muy interesante sobre todo esto y de donde yo he sacado obviamente parte de las ideas para desarrollar estas hipótesis en el libro Las mezquitas de Al-Ándalus de la profesora Susana Calvo Capilla, y también un artículo precioso que escribió ella misma sobre la Maksura del Hakam II en la revista Goya. Así que, bueno, entramos en materia, porque aquí vuestra colega y vuestra doctora de confianza cree que la Maksura del Hakam II lo que está representando es, en un lenguaje islamizado, el Templo de Salomón. Como bien os dije, es muy importante tener en cuenta que las formas arquitectónicas, los colores, toda la iconografía, no solamente los dibujitos que vemos, que pensamos que la iconografía son los dibujitos, no. La iconografía puede ser, podemos encontrarla desde la forma arquitectónica, la disposición de los elementos, los colores, etcétera, en un edificio, en cualquier pintura, en una escultura, etcétera, etcétera. Así que yo creo que tenemos que fijarnos lo primero en la planta.
Muchos investigadores anteriores y que han sido buenos maestros y maestras ya comentaban que era muy interesante cómo el califa Al-Hakam II, en un ejercicio por legitimarse como segundo califa de Al-Ándalus, estaba utilizando en la Maksura unas formas que estaban relacionadas con toda la tradición tardorromana y tardoantigua, tanto en la península ibérica como en el Mediterráneo. Fijaros, os lo pongo por aquí otra vez, que la Maksura del Hakam II tiene una planta rectangular, una planta como muy común en el Mediterráneo, como la que tenían la mayor parte de las basílicas tardoantiguas. Bueno, esto no debe sorprendernos porque muchas mezquitas empezaron siendo así y después se fueron ampliando. Pero lo interesante de esto es que la Maksura del Hakam II se coloca en lo que llamamos la vía sacra. Es decir, la vía sacra es esa nave un poquito más ancha y un poquito más alta que las del resto de la mezquita y que va marcando el camino entre la entrada de la mezquita y el muro de Al-Qibla. El muro de Al-Qibla es el muro orientado hacia el que se dirige la oración y es el muro que contiene el mihrab. El mihrab de los primeros emires de Córdoba también estaba en esa dirección. De hecho, sabéis, y esto es muy famoso, que la mezquita de Córdoba no está orientada a Meca. Y esta orientación, de hecho, quiso ser corregida por el califa Al-Hakam II, pero los alfaquíes de Córdoba dijeron que una leche, que si el emir Abderramán I había considerado que la orientación de la mezquita tenía que ser esa, se tenía que conservar esa orientación y por lo tanto la mezquita de Córdoba nunca fue reorientada hacia Meca, a pesar de que el propio califa Al-Hakam II sí que tenía la intención de reorientar la mezquita, pero finalmente no se hizo. O eso es lo que nos cuentan las fuentes, ¿vale? Esto no lo digo yo, esto lo dicen los autores árabes que nos hablan del califa Al-Hakam II y que nos hablan también de esa maravillosa obra de arte que va a dejar, a través de la cual va a dejar su impronta en la mezquita de Córdoba y que, por cierto, le costó muchísimo dinero y fue bastante criticado por el gastazo que supuso la construcción de la Maksura. Así que ya sabemos también que Al-Hakam II era un gasturrero y un caprichosito, pero nos dejó una maravillosa obra de arte. Bien, como veis, planta rectangular, la misma que tenía el Templo de Salomón y todas las basílicas tardorromanas, pero sobre todo también nos tenemos que fijar, como ya dijo Jerry Lynn Dodds, como dijo el propio Ruiz Souza, Susana Calvo Capilla, Salvador Peña, si no me equivoco, cómo están dispuestos los elementos arquitectónicos. Tenemos una planta que se manifiesta en tres naves que están colocadas, como os digo, en esa vía sacra y que nos dirigen directamente hacia el mihrab. Curiosamente, a la entrada de la Maksura, si uno accede por la puerta antigua de la mezquita de Córdoba, cuando llega al espacio de la Maksura se encuentra con un espacio monumental maravilloso que, yo estoy bastante de acuerdo con esto, según una hipótesis de Juan Carlos Ruiz Souza y que se puede ver en un dibujo de Miguel Sobrino, esa entrada a la Maksura se manifestaba a través de un arco de triunfo de 3 luces. El lenguaje del triunfo lo tenemos también en todas las basílicas tardorromanas, cuando uno, y en todas las basílicas, por ejemplo, de lo que llamamos el prerrománico asturiano, etcétera, etcétera, siempre las entradas, es una forma bastante frecuente y bastante habitual, las portadas o sobre todo la parte que da acceso al presbiterio o al ábside se manifiesta a través de un arco de triunfo de 3 luces. Lo tenemos en el caso de Constantino, por ejemplo, en Roma, lo tenemos en el arco de Medinaceli, es decir, esos arcos de triunfo conmemorativos de 3 luces que la sociedad de la época estaba entendiendo perfectamente lo que significaba ese arco de 3 luces, es decir, es el lenguaje del triunfo de la divinidad, del triunfo de la religión, del triunfo del califato sobre, bueno, pues en esa época del Hakam II, su padre Abderramán III había proclamado el califato independiente, se habían conseguido pacificar los territorios de Al-Ándalus y evidentemente lo que se está utilizando es un lenguaje de triunfo en toda esa manifestación monumental y rica de los proyectos de los califas, así que bueno, esto es más viejo que él, así que nada, pues Al-Hakam II parece ser que diseña o pretende diseñar la entrada de la Maksura con ese arco de triunfo de 3 luces. Hoy en día conservamos una cúpula justo a la entrada, que además es muy bonito porque esa cúpula nos está marcando dónde estaba antiguamente el mihrab del emir Abderramán II, entonces vemos que hay un ejercicio además de recuerdo, de memoria, también de legitimidad, lo que pasa que con la ampliación pues hay que desmantelar el muro de Al-Qibla de Abderramán II para poder hacer la ampliación que acometió
al-Hakam II en ese proyecto de la mezquita de Córdoba. Entonces es muy bonito porque termina la mezquita emiral de Abderramán II y empieza lo que llamamos la mezquita califal, esa ampliación califal, y ese atravesar ese arco de triunfo, acceder a esa cúpula que nos está marcando dónde estaba el antiguo mihrab, pues también bonito, es una cosa bonita, así, un detalle que tuvo al-Hakam II con su antepasado. Bueno, y accedemos a un primer espacio dividido en 3 tramos que parece ser, pero esto no se ha demostrado, pero hay muchos indicios de que pudo ser así, parece ser que la cúpula que tenemos a la entrada de la Maksura no era única, sino que tenía otras 2 a los lados, más altas que esta del centro. Y esto tiene su reflejo después en la nave que antecede al muro de Qibla, al muro de Al-Qibla, donde vemos otra vez repetido el lenguaje del arco del triunfo de 3 luces. El muro de Al-Qibla de la mezquita de Córdoba está dividido en 3 arcos, el central más grande y ancho que los 2 laterales, que es la puerta del Sábat, si lo miráis de frente, a la derecha puerta del Sábat y a la izquierda la puerta de la sala del tesoro. Pero antes de ese muro de Al-Qibla, donde mueren esas 3 naves, tenemos otra vez la reproducción de 3 cúpulas, en este caso la central es más alta y ancha que las 2 laterales. Pero este juego es muy interesante y yo creo que es una hipótesis que está muy bien llevada en un artículo muy bonito del profesor Ruiz Souza, donde plantea esta posibilidad, esa monumentalización a través del número 3 de todo este espacio que además también se podía ver desde el exterior. O sea, esto es maravilloso. ¿Por qué el lenguaje del 3? La gente empieza a especular sobre si la Trinidad, la no Trinidad, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con calma. En la antigüedad tardía y dentro del mundo de la filosofía neoplatónica se consideraba que Moisés, cuando sube al Sinaí, esto os hablé en el otro vídeo, cuando Moisés sube al Sinaí lo hizo a través de un ascenso, se llama el ascenso tripartito al monte Sinai, ¿vale? Tenéis un artículo de Jas Elsner donde se habla de este ascenso de Moisés, donde asciende para. Y esto lo que está simbolizando es el camino tan costoso que tiene que hacer el fiel para mantenerse en su fe y poder alcanzar el conocimiento de lo sagrado. Como os digo, profundizo en mis artículos en los cursos que os he comentado. Entonces, el hecho de que tengamos el 3, aparte de tener en cuenta ese lenguaje del triunfo, que ya estaba presente en la época imperial romana y sobre todo en la antigüedad tardía, también tenéis que tener en cuenta que todos estos espacios lo que quieren representar es cómo los fieles, a través del rezo, a través de la obediencia al califa o al soberano, podían alcanzar la vida celestial o alcanzar el paraíso, el conocimiento de lo sagrado, etcétera, etcétera. Pero claro, tened en cuenta que la Maksura es un espacio acotado donde únicamente se colocaba el califa y que además esta Maksura estaba clausurada al resto de las naves de la mezquita. Esta era la única parte iluminada de la mezquita de Córdoba durante la oración comunitaria del viernes, de modo que hay que tener en cuenta también la historia de las emociones y qué sentimientos y sensaciones y experiencias generaba este espacio de la Maksura en funcionamiento en el siglo X, vista desde la mirada de los fieles que estaban en la penumbra de las naves laterales. Esta idea también la tenemos recogida, por ejemplo, en Santa Sofía de Constantinopla. Sabéis que en la nave central se colocaba el emperador Justiniano y era la parte más iluminada. Sin embargo, el resto de la asistencia al culto estaba en las naves laterales, que estaban mucho más oscuras. Entonces, claro, al final, ¿quién es la persona que tiene acceso al conocimiento de lo sagrado de frente? El emperador, el califa, el soberano. Al igual que Salomón, que en la tradición se había considerado el rey constructor definitivo de la morada sagrada, de ese templo microcósmico, etcétera, etcétera. De modo que vemos que Al-Hakam II está utilizando otra vez todo ese lenguaje, toda esa filosofía y la está plasmando en esa idea de la Maksura, que por cierto, sus antepasados omeyas también lo hicieron en Damasco, también lo hicieron en otras mezquitas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el califa se situaba debajo de la cúpula para presidir la oración comunitaria, es decir, a través de esos códigos visuales y de esos iconogramas estamos viendo cómo es el califa el que garantiza el mantenimiento del pacto entre Dios y su pueblo. Los fieles le acompañan, pero los fieles no tienen un acceso directo a ese conocimiento de lo sagrado, sino que es el califa. Y la obediencia al califa es la que a ti también te va a garantizar que tú vas a alcanzar el paraíso. Bien, esto es muy importante.
Códigos cromáticos. Volvemos a encontrar los mismos colores que nos describía el Libro de Reyes en el Templo de Salomón. Encontramos el púrpura, encontramos el azul. El azul es el... Vuelvo a remitiros al vídeo de Cristina Espósito. El azul, uno de los colores más costosos y más caros. Y lo tenemos presente, además, en una cantidad importante en el arco de entrada, bueno, en todo el muro de Al-Qibla, el muro de Qibla de la Maksura de Al-Hakam, II. Tenemos elementos vegetales, tenemos esas inscripciones en dorado sobre fondo azul que también están imitando a estos Coranes. Hay uno precioso conservado en el Metropolitan Museum de Nueva York que tiene todo el fondo azul y con las letras en dorado. En fin, vemos todo ese lenguaje suntuoso, vemos cómo también esa representación de la mineralización de la naturaleza, cómo aparecen joyas, piedras preciosas, elementos vinculados a la iluminación y que nos están representando ese mundo de lo sagrado, a través de la luz y la luz. Y después tenemos la joya de la corona, que es la sala del mihrab. Un mihrab monumental, que ya no es un nicho simple abierto en el muro y decorado, sino que es una auténtica sala centralizada. Volvemos a la idea de la centralización. Sí, el mihrab también hace referencia a ese espacio hacia el que dirigía la oración el profeta Muhammad, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero es que el profeta Muhammad no estaba descontextualizado de todo lo que estaba pasando a su alrededor en ese Mediterráneo tardo antiguo, en esos cambios religiosos. Tenemos la mayor expresión abstracta de lo que significa lo sagrado en esta época, que es el vacío del mihrab. Un mihrab solamente iluminado, cubierto con una concha, que es claramente la representación de la luz en la antigüedad, la representación de esas conchas que contienen perlas, que son fuentes de iluminación. Y además todo en blanco y con dos colores que van creando ese juego cromático. El color rojo, que también estaba presente, curiosamente, en la tienda del encuentro y en ese tabernáculo del que os hablaba en el anterior vídeo, también está presente en la descripción del Templo de Salomón el color rojo, el color carmesí y el dorado para algunos detalles, como por ejemplo las inscripciones. Además, las inscripciones son inscripciones que están dirigidas a la comunidad de creyentes y les están diciendo: creed si queréis llegar al paraíso, obedeced al califa si queréis alcanzar el paraíso celestial. Además, también hay una cosa muy bonita en la parte interna, en el intrados del arco de acceso al mihrab, vemos una banda de mosaico completamente dorada. No hay nada, el dorado. No hay nada, no hay vegetales, no hay piedras preciosas, es dorada. O sea, esto es lo más moderno que yo he visto en mi vida. Es maravilloso cómo a través de superar esa puerta, pasar el umbral, accedemos a la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no se manifiesta con una representación figurativa, es la luz que ciega. Eso es el mihrab, para mí, de Al-Hakam II, es lo que quiere representar. Otra cosa, yo no estoy diciendo que todo esto no tenga que ver con el culto islámico y que no se recuerda del profeta, etcétera, pero que se están utilizando formas, mensajes y funciones, como decía Susana Calvo Capilla, relacionadas con todo el pensamiento filosófico de la antigüedad tardía, con ese recuerdo del Templo de Salomón. Vamos, yo lo veo clarísimo, porque el califa se está legitimando en un lenguaje de sus antepasados, no solamente musulmanes, sino también los emperadores romanos, estos reyes de la antigüedad que aparecen en la poesía árabe, etcétera, etcétera. Y luego ya lo más de lo más es que si levantamos un poquito la mirada y nos fijamos en la banda de joyas que hace de base de esa cúpula de la concha, nos encontramos una estrella de 8 puntas que se ha relacionado con el símbolo del rey Salomón. Así que bueno, pues más o menos, y en resumen, esta sería mi hipótesis. Juntando todos estos elementos y la intención que tenía el califa Al-Hakam II en esa época, para mí lo que tenemos en la Maksura de Al-Hakam II, además de un espacio de representación, casi un palacio dentro de una mezquita, es un oratorio privado dentro de la mezquita, todo esto tiene una intencionalidad con respecto a la comunidad de fieles, y es que, fijaros qué bonito, la Maksura no es un espacio estático, como la vemos hoy en día, porque hoy la vemos parcialmente, sino que era un espacio dinámico, era un espacio donde lo importante era el juego de luces y sombras, lo importante era la recitación del texto coránico. Fijaros qué bonito, en un momento del culto se sacaba un Corán que se llamaba el Corán de Othman, de uno de los califas ortodoxos, y tenía las páginas manchadas de sangre. También el testigo de la defensa del Islam en la época en la que se
tradicionalmente se dice que se asesinó al califa Othman y él murió encima de ese Corán. Ese Corán fue traído por los omeyas a la mezquita de Córdoba y se conservaba como una reliquia testigo de esa época de formación del Islam, de esa defensa de la religión. Esto es absolutamente precioso. Fijaros también, si vosotros pensad y vosotras pensad si sois fieles que estáis en las naves laterales de la mezquita, con esos arcos, donde además la acústica es perfecta, maravillosa, y de repente se abre la puerta del Sabbat como un crujido, y tú sabes que el califa, es decir, el príncipe de los creyentes, está entrando en la Maksura, pero tú no puedes verlo, tú te estás imaginando al califa. Es decir, todo esto también produce unas emociones que son muy importantes y que hay que tenerlas en cuenta a la hora de analizar todos estos espacios. Un califa que tú sabes que se está situando en la parte más iluminada, porque la Maksura, al estar clausurada y con esa lámpara de la que nos hablan los autores árabes, sabemos que ese reflejo de la luz en los mosaicos dorados tenía que reverberar, al igual que el sonido con la recitación del Corán por parte del imán, reverberar por toda la mezquita de Córdoba, una mezquita que estaba en penumbra. Pero sin embargo la Maksura era un punto de luz clarísimo con esos mosaicos. Es decir, todo esto, como os digo, está estudiado, pero tenemos que verlo mucho más allá, en su conjunto, en una intención clarísima de representar ese tipo de cosas que eran conocidas además por la tradición oral, por los textos, por la poesía, etcétera, etcétera, que eran conocidas por la comunidad de fieles y que lo que buscaba era generar unas emociones en esa comunidad de fieles. Al final Al-Hakam II se está legitimando como el nuevo Salomón, al igual que hizo Justiniano cuando construyó la Basílica de Santa Sofía. Es el rey justo, el rey que definitivamente ha construido un espacio donde la comunidad de creyentes puede sentirse identificada con el califato de Córdoba, porque a través de la obediencia al califa van a estar seguros. Y además, fijaros qué bonito este planteamiento también. Sabéis que en Al-Ándalus y sobre todo en Córdoba había cristianos y había judíos. ¿Vosotros creéis de verdad que cristianos y judíos no entendían este mensaje? Por supuesto. La comunidad de creyentes, aparte de ser la Umma, la comunidad de musulmanes y musulmanas, también es la comunidad andalusí, que comparte todos estos conceptos también con el Islam. Entonces yo creo que el califa Al-Hakam II, en un ejercicio súper inteligente de crear un espacio para él y su comunidad, pero su comunidad entera, su comunidad bien integrada, bien sólida, crea ese espacio, perdón, me he perdido porque estoy súper emocionada, pero que crea un espacio en el que se siente identificada la totalidad de la sociedad andalusí. Y esto es lo que a él le da poder y legitimidad para enfrentarse a los califas de Oriente, por ejemplo, a los imanes del imamato fatimí del Cairo, o también a los monarcas de lo que llamamos los reinos cristianos. Entonces es toda la comunidad, aparte de la comunidad islámica, que era la mayoritaria, también puede haber, yo no estoy diciendo que esto sea así, pero puede haber una identificación también por parte de judíos y de cristianos andalusíes que viven en el contexto del Califato de Córdoba. Así que, bueno, estas son mis hipótesis, espero haberme explicado bien y espero sobre todo que os haya gustado. Si es así, como os digo siempre, ponedme un comentario, dejarme un like, decirme vuestras impresiones, podéis estar o no de acuerdo, como os digo, son hipótesis, pero son tan legítimas y están tan bien fundamentadas como cualquier otras. Podéis criticarme, pero por favor críticas constructivas, gracias, y sobre todo si os apetece hacer mi curso de formación, sabéis que me podéis escribir a dhpatrimonio@gmail.com y estaré encantada de mandaros el programa y toda la información que necesitéis. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!